Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar una pregunta que ha generado mucha confusión entre muchos cristianos. ¿La gracia anuló la ley de Dios? Porque somos salvos por gracia. ¿Ya no necesitamos obedecer los 10 mandamientos? Y antes de responder, quiero que pensemos en algo. Muchas veces se presenta la ley y la gracia como enemigas, como si una hubiera venido a reemplazar a la otra. Pero cuando abrimos la Biblia encontramos algo completamente diferente. La ley y la gracia trabajan juntas. Vamos a comenzar desde el principio. Muchos dicen, como Cristo murió en la cruz, ya no hay ley. Pero pensemos un momento. Si la ley podría ser anulada, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Si Dios podía simplemente decir, ya no existe ley, ya no existe pecado, entonces la cruz no habría sido necesaria. La muerte de Cristo demuestra justamente lo contrario. La ley es tan seria, tan inmutable y tan santa que el pecado debía ser pagado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí aparece otra pregunta. ¿Qué es pecado? Porque si no definimos pecado, tampoco podremos entender la gracia. La Biblia responde en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿el pecado existe? Porque existe una ley. Vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Imaginen una ciudad sin leyes de tránsito, sin semáforos, sin límites de velocidad, sin reglas. ¿Podría alguien recibir una multa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Pero cuando la ley existe, también existe la posibilidad de violarla. La ley no crea el problema, sino que revela el problema. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que se despiertan por la mañana y tienen una mancha en el rostro, pero todavía no lo saben. Entonces te acercas a un espejo y el espejo es el que te revela, te muestra que tienes una suciedad. Y ahora te pregunto, ¿el espejo fue el que te ensució? No, ¿verdad? Solo reveló algo que estaba ahí. Y ahora hago otra pregunta. ¿El espejo puede limpiarte? Tampoco, ¿verdad? Necesitas agua para limpiarte. La ley funciona así, funciona como un espejo. Romanos 3:20 dice, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. La ley muestra el pecado, pero la gracia en Cristo es el agua que limpia. Ahora, aquí viene algo importante. Muchos leen Efesios 2, versículos 8 al 9. Vamos a leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es verdad. Nadie se salva por guardar la ley. Nadie puede decir, guardé los mandamientos, ahora Dios me debe el cielo. La salvación es un regalo, pero muchos se detienen allí y olvidan el siguiente versículo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia salva, pero también transforma. Y aquí quiero usar otro ejemplo. Supongamos que una persona cae en un pozo profundo y no puede salir. Llega alguien y la rescata. Después de sacarla, esa persona dice, ya que me salvaste, ahora voy a volver a saltar al pozo. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. La salvación no es una invitación a volver a la destrucción. La gracia no dice, continúa igual. La gracia dice, levántate para una vida nueva. Por eso Pablo escribió en Romanos 6, versículos 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia?
De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y unos versículos después, en el versículo 15, él dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchas personas lamentablemente ignoran estos versículos para sostener mentiras. Pablo prácticamente está anticipando una mala interpretación, porque sabía que algunos iban a pensar, si hay gracia entonces puedo vivir como quiera. Y Pablo responde con un rotundo no. Ahora alguien dirá, pero no estamos bajo la ley. ¿Qué significa esto? Porque muchos entienden, ya no existe ley. Pero eso no es lo que Pablo enseña. Estar bajo la ley significa estar bajo su condenación. Pensemos en alguien que robó y está delante de un juez. La ley lo está condenando, pero aparece alguien y paga la deuda. ¿La ley desapareció? No, la ley sigue existiendo. Lo que desapareció fue la condenación sobre la persona. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Y Jesús mismo dijo algo muy importante en Mateo 5, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a destruir la ley. La obedeció perfectamente y mostró su verdadero significado. Porque muchos creen que obedecer es solo una acción externa, pero Jesús fue mucho más profundo. Dijo que odiar es la raíz del asesinato y mirar con codicia es la raíz del adulterio. Llevó la ley al corazón y eso conecta con la promesa del nuevo pacto. Hebreos 8 y el versículo 10 nos dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Notemos que no dice quitaré mi ley, dice la escribiré en el corazón. La diferencia del nuevo pacto no es una ley nueva, es un corazón nuevo. Antes la ley estaba escrita en piedras, ahora Dios quiere escribirla en nuestra vida. Y llegamos a una conclusión importante. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque fuimos salvos. La obediencia no es la raíz de la salvación, sino que es el fruto. Un árbol no produce frutos para convertirse en árbol, produce frutos porque ya está vivo. Y un cristiano obedece porque Cristo ya transformó su vida. La gracia no destruye la ley, la gracia destruye la culpa, destruye la condenación y transforma al pecador. Porque un corazón que ama verdaderamente a Cristo no pregunta cuál es el mínimo que debo obedecer, sino que pregunta, Señor, ¿cómo puedo agradarte? Y quiero dejarte una pregunta. Si Jesús murió para salvarnos del pecado, ¿por qué querríamos seguir viviendo en aquello mismo de lo que Él vino a rescatarnos? ¿Por qué seguir haciendo aquello que llevó a Jesús a sufrir a la cruz? Cada pecado fue parte de los clavos que traspasaron sus manos y de los azotes que desgarraron su cuerpo. El amor a Cristo nos llama a abandonar lo que lo hizo sufrir. Por eso Él dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. No te dejes engañar por los que enseñan que la santa ley moral fue abolida, porque la única ley que fue abolida fue la ley ceremonial, y no la ley que revela mi pecado y que es el carácter de Dios. Amén. Espero haber sido clara. Si tienes dudas, puedes dejármelas en los comentarios que seguramente estaré leyendo. Y recuerden, no me miren a mí porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único a quien debemos imitar. Hasta luego.